Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que el examen sea lo más adecuado posible. Tercer examen. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Allá, sobre el tema de distribución física internacional. Ayer empezamos a ver este capítulo número 7 sobre distribución física internacional, el cual nos mencionaba, por ejemplo, que estábamos viendo, primero empezamos a tocar el tema de cadena de suministro, ¿no? Este tema es importante porque habíamos visto 3 directrices lógicas que debemos tomar en cuenta, bueno, el día miércoles, vimos estas 3 directrices lógicas de lo que es cadena de suministro, ¿no? El tema de inventarios, el tema de instalaciones y el tema de transporte, ¿no? Estas 3 variables influyen en la rentabilidad de la cadena de suministro. Entonces, yo les había dicho que lo importante es que exportemos, pero también que exportemos con rentabilidad. O sea, que todas las operaciones de exportación que nosotros tengamos sean rentables. ¿Y cómo podemos saber si son rentables? A través de la evaluación de la cadena de suministro, ¿no? Porque la cadena de suministro tiene un costo. Llevar el producto hasta el lugar de destino tiene un costo. Y este costo está influido por cuántas instalaciones encontremos en la ruta de suministro, ¿no? Puede haber fábricas o almacenes. También influye la cantidad de inventario que encontremos o que coloquemos nosotros en la cadena de suministro, si es mucho o poco, influye en esa rentabilidad. De igual forma, el medio de transporte que utilicemos para trasladar la mercadería a través de las distintas instalaciones hasta que llegue al cliente. Estas 3 variables influyen en la rentabilidad de la cadena de suministro, ¿no? En el costo de la cadena de suministro y que se compara contra la utilidad que se va generando, ¿no? Y esto hacía que evaluemos la capacidad de respuesta que tenemos frente al cliente y como la eficiencia. Si tenemos mayor capacidad de respuesta, podríamos ser menos eficientes en el uso de recursos. Pero si favorecemos la eficiencia en el uso de recursos, podríamos perder capacidad de respuesta, ¿no? Eso es lo que vimos el día miércoles, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar con el tema de distribución física internacional y vamos a ver el día de hoy temas de el análisis de la carga, el análisis de la mercadería para que se pueda transportar hasta el destino final, ¿no? Y vamos a comenzar viendo con un video que nos va a explicar un poquito sobre empaques y embalajes para el comercio internacional. Entonces, vamos a durar un ratito y luego comentamos al respecto. Empaque y embalaje. Para que los envíos sigan llegando como tienen que llegar. Todo lo que se entrega realiza un gran viaje y es muy importante saber cómo hacerlo bien, porque somos una parte central en esta historia. Comencemos por entender que un envase es un recipiente que tiene contacto con el producto. Y un empaque es el material que contiene el producto, con o sin envase, para su protección, manejo y preservación. Para entenderlo mejor, veamos los tipos de empaque que hay. El empaque primario está en contacto directo con el producto, como una botella de vidrio con un jugo. El empaque secundario contiene al empaque primario para protegerlo, presentarlo y facilitar su suministro en el punto de venta. Y el empaque terciario puede agrupar varios empaques primarios o secundarios para que la manipulación y el transporte sean más fáciles. Se invierte mucho en los empaques, porque además de proteger y distribuir los productos, los preparan para la venta. Están orientados al mercadeo, a la seducción. Pero estos esfuerzos solo son posibles gracias a un trabajo de logística muy valioso: el embalaje, que es la forma en que disponemos la mercancía para su protección durante el transporte y almacenamiento. Para seleccionar un envase y un embalaje, piensa en los riesgos que enfrenta cada material. Por ejemplo, los productos de madera están en riesgo de rayones y los productos textiles están en riesgo por los insectos. Revisa las guías con tablas de tipo de producto y riesgos para tomar las mejores decisiones. Igual de importante es la unidad de carga, una combinación de empaques terciarios o embalajes en una carga compacta, como una estiba, un pallet o un contenedor. Los pallets o estivas son plataformas sobre las cuales se puede depositar unidades de carga. Hay muchos tipos, según la forma, material o uso. Para nuestra facilidad, permiten su desplazamiento con grúas, carretillas o montacargas. Al proceso de disponer piezas sobre ellas lo llamamos paletización.
Para paletizar, ten presente usar los primeros tendidos en columna y los últimos trabados. Siempre de forma vertical y al ras de los bordes. La carga no debe sobresalir de la superficie de la estiba. Siempre debemos simplificar la manipulación y disposición en las estanterías y vehículos, aprovechando la superficie y apoyando una carga contra la otra para evitar daños. Si la paletización no se hace de la manera correcta, podría dificultar las cargas, desaprovechar el espacio, deteriorar los productos y ocasionar accidentes. Las posiciones incorrectas más comunes son el desbordamiento, el escoramiento, las protuberancias y la adentrada. Y los errores principales son paletizar sin cruce, dejar fisuras, permitir una bolsa o una caverna y paletizar en forma de escalera. Con atención y observación podemos hacerlo siempre de la forma correcta. Por eso debemos examinar los indicadores y signos, realizar marcaciones con códigos de barra, revisar las opciones de elementos con los que contamos para la fijación, mirar que el embalaje resista el apilamiento y que la altura de la carga facilite el desmontaje. Pero nuestro trabajo aún puede tomar proporciones más grandes. La contenedorización, que es usar contenedores para transportar grandes volúmenes de carga, nos facilita el transbordo de un modo de transporte a otro. Un contenedor es una caja o estructura permanente y reutilizable, construida para movilizar carga. Hay muchos tipos de contenedores. Todos ofrecen ventajas como una carga y descarga rápida, alta productividad, reducción de costos y facilidad y rapidez del envío. Los grandes viajes dependen de los detalles. Consultando las guías, siendo observadores y siguiendo las recomendaciones, podremos simplificar el manejo de control de inventarios, mejorar el uso de la flota de transporte y la identificación, reducir costos y daños y facilitar la manipulación, recepción y control de entregas de mercancías, para que los envíos sigan llegando como tienen que llegar. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció el video? ¿Con qué se quedan? ¿Qué les ha parecido interesante de aquí? A ver, Nicole, te escuchamos. Qué bien, en primer lugar en la paletización hay que ser muy cuidadosos ya que pues debido que no debe desbordar, tampoco debe ser tampoco tan adentrado y tampoco tenemos que tener en cuenta que pues no se tiene que dejar como pequeños huecos además se tiene que tener también en cuenta de que las cajas siempre llevan esas indicaciones de cómo apilarlas y de cuánta cantidad, para eso con el fin de que los productos que pues lo contienen no se dañen y pues el empaque o el embalaje pueda cumplir su función adecuadamente y eso también se podría llevar a gran escala con lo que son los contenedores. Y sí, eso. Listo, gracias, Nicole, ¿no? Entonces, para que no se dañen, ¿no? Esa es una parte importante. Entonces, utilizamos ese tipo de embalaje, ese tipo de, por ejemplo, de paletización, de unitarización, de agrupamiento de cajas en esa forma adecuada, con el único fin de que se proteja la mercadería, ¿no? El que se proteja el producto que estamos trasladando, ¿no? Que no existen esas cavernas, ¿para qué? Para que el producto no se golpee, ¿no? Porque aquí tenemos que tener presente que, acuérdense lo que el día miércoles estábamos hablando, ¿no? De llevar mercadería hasta otro país. Entonces, hay mucho transporte, hay mucho movimiento, mucha vibración, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? A ver, Jenny dice, usar criterio al embalar, correcto, ¿no? Hay una forma correcta de embalaje
según el tipo de mercadería, ¿de acuerdo? Y vamos a distinguir entre empaque y embalaje, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esa distinción, pero hay que saber hacerlo correctamente, sea empacar o embalar, ¿no? Luego Marín dice la forma de poner los productos en el pallet, ¿no? Encima del pallet. Y el pallet es este soporte que puede ser de madera, donde vamos a apilar de forma ordenada, de forma organizada, las diferentes cajas que vamos a trasladar de un sitio a otro, ¿no? También tiene una forma correcta, ¿no? Jenny dice la forma correcta de paletizar, ¿no? Que es lo anterior también, ¿no? Que menciona María. Alejandra dice la diferencia de empaque y embalaje, ¿de acuerdo? Hay una diferencia aquí entre empaque y embalaje. Empaque o envase, similar, y embalaje es otra cosa, ¿no? Además, la importancia del tipo de embalaje que usas para proteger los productos y disminuir costos, ¿no? Acá hay un punto importante, ¿no? Proteger a los productos, que básicamente para eso sirve. Por ejemplo, los contenedores son reutilizables y al usarlos podemos reducir costos a diferencia de otros embalajes. Los contenedores sí, son espacios, como hemos visto esos, también vimos un video sobre la crisis de los contenedores, ¿no? Entonces, los contenedores son aquellos espacios, ¿no?, de metal, donde, bueno, pueden ser de 20 pies o 40 pies, ¿no? De donde donde se traslada la mercadería, especialmente en transporte marítimo, ¿no? Entonces, esos sí son reutilizables, ¿no? Pertenecen a la empresa de transporte, al operador de transporte. Entonces, son como cajas enormes para colocar la mercadería, ¿no? Simplemente se utilizan para protegerla, ¿no? Y para poder tenerla ordenada encima del medio de transporte. Pero no se quedan con el cliente ni se quedan con el proveedor, son parte del operador de transporte. Entonces, muy bien, chicos, esos son los, lo que hemos visto sobre el empaque y el embalaje. Y vamos a ver con este video que lo siguiente que vamos a tocar son esos pasos necesarios para que la mercadería llegue en buen estado hasta el lugar de destino. En primer lugar, vamos a mencionar que la distribución física internacional, DFI abreviado, básicamente lo que constituye es llevar el producto desde el origen hasta el destino, desde donde está el vendedor hasta el comprador, ¿no? Y por eso tenemos varias rutas, varios modos de transporte. Y en toda esta distribución física internacional, lo que buscamos es lo que veíamos en la cadena de suministro: reducir el tiempo de entrega, o sea, que sea lo más rápido posible para poder cumplir con la capacidad de respuesta, minimizar los costos para poder también ser eficientes y a la vez también minimizar el riesgo. ¿Riesgo de qué? Acuérdense que en el capítulo 4 lo que nosotros vimos fue el riesgo operacional. Esa es la probabilidad de que suframos alguna pérdida por algún proceso ineficiente, por algún control que no se llevó a cabo correctamente o por algún sistema que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Pero cualquier sistema o proceso operativo dentro de la empresa, ¿no? Existe esa posibilidad. Entonces, existe la posibilidad o existe la probabilidad de que en el trayecto, ¿no?, desde el país de origen hasta el país de destino, pueda sufrir la mercadería algún daño, ¿no? Porque acordémonos que esta es nuestra ruta de traslado de mercadería, ¿no? Esto es nuestra ruta de compra-venta de mercadería, ¿no? Empieza donde el vendedor, y aquí el vendedor tiene la responsabilidad. Aquí el vendedor tiene la responsabilidad de empacar y embalar su mercadería de forma adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque después miren todo lo que tiene que pasar la mercadería, ¿no? Hay un transporte secundario local, tiene que pasar por aduanas, seguramente una revisión. Hay una etapa de estibamiento o carga dentro del medio de transporte principal. Luego hay una etapa de transporte principal y de repente aquí podríamos pensar que la mercadería está segura, pero vamos a ver que no necesariamente está segura y protegida. Luego llega al puerto de destino, hay que descargarlo, desestivarlo, pasa por una revisión de aduanas, luego hay otro transporte y luego llega a la fábrica del comprador. Entonces vean ustedes por cuántas manos está pasando esta mercadería
cuánto manipuleo tiene esta mercadería, entonces hay que protegerla, hay que preservarla, ¿no? Cuánto tiempo está pasando desde el origen hasta el destino, ¿no? Y hay algunas cargas que son perecederas, entonces también hay que preservarlas, ¿no? Hay que mantener su buen estado. Entonces, por eso es que debemos tener algunas consideraciones, por ejemplo, en el empaque y el embalaje de la mercadería. Entonces, lo que vamos a ver es qué criterios debemos tomar en cuenta cuando queremos empacar o embalar una mercadería. Existen ciertos riesgos durante el transporte, sea transporte marítimo, sea transporte aéreo o sea transporte terrestre, existen ciertos riesgos. Principalmente los riesgos son por ejemplo, existe un riesgo cuando se carga la mercadería, o sea, se le estiva o se le coloca en el medio de transporte principal, ¿no? Aquí existe, cuando uno carga la mercadería, también existe el riesgo de golpes, de caídas, ¿no? De roturas, entonces existe. De igual forma, cuando se descarga la mercadería, cuando se saca la mercadería del medio de transporte, también puede existir golpes, roturas o algún siniestro. Durante el trayecto también existen el riesgo de, ¿por qué? Porque el vehículo está en movimiento. Entonces esto hace que existan vibraciones que se transmiten a la mercadería que estábamos trasladando. Así como el barco, el avión y el camión generan una vibración. ¿Por qué? O sea, en el camión genera una vibración, por ejemplo, si esto no está totalmente asfaltado, se genera mayor vibración que si el piso estuviera asfaltado, ¿no? En el avión sí se genera una vibración, porque acuérdense que también pasamos por turbulencia, ¿no? Entonces, estamos volando y empieza a moverse el avión, ¿no? De igual forma el barco, dependiendo del tiempo, del clima, ¿no? Bueno, acá se ve una bonita foto, todo excelente, pero no siempre es así, ¿no? A veces hay mal tiempo, a veces hay tormentas, entonces hacen que esta mercadería se mueva mucho, ¿no? Entonces empieza a vibrar el vehículo y esta vibración se transmite a la mercadería. Entonces imagínense que estamos trasladando cristalería por cualquiera de los tres medios y existe una vibración importante aquí. Podría dañar la mercadería, ¿no? Así tenga un buen empaque o un buen embalaje, podría dañarlo, ¿no? Entonces todos estos riesgos existen, ¿no? Hay que preverlos, ¿no? Que se rompa la caja, que sufra algún siniestro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Colocar un adecuado empaque y embalaje según la estructura que estamos trasladando, según la mercadería, poner acolchonamientos, ¿no? Que son materiales que van a amortiguar la vibración, por ejemplo, ¿no? Eso nos ayuda, ¿no? Sea cartón o sea algún tipo de lana, ¿cómo se llama? Industrial, ¿no? También funciona para acolchar, especialmente en los equipos o en las mercaderías que son bien sensibles, ¿no? Tipo cristalería o tipo informáticos, ¿no? Donde los golpes podrían dañarlo, ¿no? Ahora, ¿qué también podría pasar, ¿no? Que otra mercadería se rompa y sea algún líquido y eso también podría caer sobre nuestra mercadería, ¿no? Y la puede dañar, ¿no? Y eso pasa, bueno, podría pasar más en un camión de repente, ¿no? Donde hay varias cajas de varios clientes en un mismo medio de transporte, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente que existen estos riesgos durante el transporte, sea marítimo, sea aéreo, sea terrestre. En todos existe esta probabilidad. La diferencia va a existir en el tiempo que uno está expuesto. De repente, más tiempo expuesto va a estar en el transporte marítimo y en el transporte terrestre, más no en el transporte aéreo, ¿no? El tiempo de exposición, ¿no? A posibles daños, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esta parte. Entonces, nos dice que antes y después del transporte internacional hay algunos factores que debemos tomar en cuenta para una correcta y una adecuada distribución física internacional. Por ejemplo, un correcto acondicionamiento de la carga, un acondicionamiento de la mercadería, ¿no? O sea, se refiere al tema de empaques, ¿no? Un correcto embalaje, una protección externa a todos los empaques, ¿no? Algún transporte complementario hay que tomar en cuenta, ¿no? Hemos visto que hay varios transportes secundarios antes del transporte principal y después del transporte principal. De repente puede llegar nuestra mercadería a algún depósito intermedio, ¿no? Como estábamos haciendo el ejemplo el día miércoles, ¿no? Llevábamos paltas a la ciudad de Doha, entonces habíamos quedado en tener un almacén, por ejemplo, en Ámsterdam, ¿no? Y puede ser nuestro centro de distribución,
Ese es un depósito intermedio porque es un depósito entre el fabricante, entre que el producto sale de la fábrica, ¿no?, de nuestra fábrica, hasta que el producto llega a las manos del cliente, ¿no? Es un depósito intermedio. También existen los despachos de aduana o considerar seguros de transporte antes o después del transporte principal, también se puede considerar, ¿no? O durante el transporte principal. Entonces, para que nosotros podamos hacer una correcta distribución física internacional, hay que seguir estas 5 etapas, ¿no? Analizar la mercadería que vamos a transportar. ¿Qué tipo de mercadería qué tipo de mercadería es y de qué naturaleza es? Preparar en base a ello el correcto empaque y el embalaje que se necesite. En base a esto también seleccionar el modo de transporte más adecuado, ¿de acuerdo? Más adecuado. Ojo, tomando en cuenta capacidad de respuesta y eficiencia. Bueno, vamos a llegar a un tema de costeo y a una documentación que necesitemos. Se me entra una piedrita. No es que quiera llorar, me entra una piedrita. A ver, sigamos. Entonces, en los tipos de carga, vamos a encontrar en primer lugar un tipo de carga general. ¿De acuerdo? Una carga que podría estar en cajas, ¿no?, o en bolsas también, ¿no? Se le llama carga general. El segundo tipo de carga ya puede ser algo más compacto que la carga general. Se le llama carga unitarizada. ¿Y cuándo se le llama carga unitarizada? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos varias cajas de por ejemplo, de este tipo, y por ejemplo, las paletizamos, las colocamos, por ejemplo, sobre un pallet, de la forma como habíamos visto el video, ¿no? Entrecruzado, que forme como si fueran ladrillos, ¿no? ¿Listo? Y luego de ello, lo que vamos a hacer es formar o atarlos o agruparlos y ajustarlos de tal forma que todo este bloque forme una sola unidad. Una sola unidad, y esto nos ayuda en el manipuleo de esta carga y a la vez ayuda a protegerse, ¿no? Ayuda a proteger la misma carga, porque todo está formando un solo bloque. A esto se le llama carga unitarizada. Y esto es mejor trasladar que trasladar caja por caja. Porque aquí, con un montacargas, podemos trasladar todo este bloque. En cambio, aquí tenemos que trasladar caja por caja, ¿no? Carga unitarizada. También existe lo que es la carga a granel, ¿no?, donde no utilizamos empaques, sino todo está dentro de grandes almacenes. Y también existe lo que es la carga suelta, que no tiene, por ejemplo, un empaque o un embalaje. ¿Por qué? Por las características de la carga. Por ejemplo, esto es una carga suelta, ¿no? Tubos, fierros, ¿no?, botellas. Bueno, no es botellas, no, sino tubos, fierros de este tipo, ¿no? Se le llama carga suelta porque viajan de esta forma. Claro que ajustados, ¿no?, al medio de transporte para evitar la vibración, para evitar roturas, pero es otra forma, otro tipo de carga que podríamos nosotros estar manejando, ¿no? Y según la naturaleza de la carga, tenemos, por ejemplo, carga perecedera. Por ejemplo, las paltitas que íbamos a mandar a Doha es carga perecedera, ¿no? Tiene un tiempo de vida. También existe lo que es la carga frágil, ¿no? Por ejemplo, los vidrios, planchas de vidrio, ¿no?, cristalería, elementos de informática, son fácilmente rompibles, ¿no? Tienen mayor sensibilidad, entonces hay que tener un cuidado adecuado. Carga peligrosa, por ejemplo, combustibles líquidos, también eso influye bastante, ¿no? Es un tipo de carga que hay que tener mucho cuidado. Y también, por su naturaleza, tenemos la carga extradimensional, que seguramente algunas veces hemos visto en la carretera, ¿no? Cuando el volumen de la carga excede la capacidad o las dimensiones del vehículo de transporte, ¿no? También, entonces, hay que tomar en cuenta, entonces, qué tipo de carga es y cuál es su naturaleza. Bueno, el primer punto que ustedes deben hacer cuando van a exportar es conocer qué tipo de carga van a exportar. Lo ideal es que se pueda unitarizar, ¿no? Porque se puede manejar por bloques, ¿no? Y el segundo punto es qué tipo o la naturaleza de la carga, ¿no? Porque si es carga perecedera, o toman un medio de transporte que sea de rápido alcance, ¿no?, que llegue rápido, o instalan una cadena, o instalan una cadena de frío dentro del contenedor, dentro del embalaje mayor donde se va a trasladar la mercadería. Dependiendo de cada uno es que tienen que tener, ¿no? Por ejemplo, una carga frágil va a tener de repente
paredes acolchonadas para protegerlo, ¿no? O el mismo empaque primario que nos mencionaba el video, ¿no? El empaque primario. De repente va a tener un acolchonamiento especial para proteger de cualquier golpe que pueda sufrir, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender el empaque y el embalaje? Del tipo y la naturaleza de la carga. Y luego de ello vamos a preparar nuestra carga, ¿no? La mercadería la vamos a preparar, buscando siempre estos tres aspectos, ¿de acuerdo? La protección de la mercadería, es decir, evitar roturas, evitar daños, evitar golpes, sea cual fuere el tipo de mercadería, la tenemos que proteger, ¿no? También vamos a buscar el tema de la preservación, que está relacionado con el tiempo, es decir, que la mercadería pueda llegar al lugar donde queremos y no se malogre, ¿no? Especialmente con la carga perecedera, ¿no? Una mayor preservación. Y luego también lo que nos hablaba el video era sobre la presentación. Es decir, que dentro del empaque o en el empaque o en el embalaje podamos hacer una propaganda, un cherry al producto o a la mercadería que estamos trasladando, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos cuando estamos preparando la carga, ¿no? Cuando ustedes trabajen en temas logísticos, en temas de almacenamiento, cuando ustedes trabajen en un almacén, por ejemplo, son estos tres aspectos los que ustedes deben tomar en cuenta cuando se va a trasladar la mercadería de un sitio a otro. En realidad es para temas de comercio internacional o un comercio local, ¿de acuerdo? Siempre son estas tres P las que se toman en cuenta. Proteger la mercadería, preservarla y que nos ayuden a una buena presentación, ¿de acuerdo? Y eso es el envase y el embalaje. Entonces veamos, ¿no? El envase o el empaque, que también se le llama, ¿no? En el video habíamos visto, por ejemplo, que habían tres tipos de empaque, el primario, el secundario, el terciario, ¿no? El primario es el que está en contacto directo, por ejemplo, con la mercadería. En este caso, por ejemplo, esta caja, creo que todos podemos saber en qué contiene adentro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué contiene adentro de estas cajas? ¿Qué hay dentro de esta cajita de color naranja? Marín dice zapatillas, Nicole zapatillas Nike, Alejandra también dice zapatillas, Araceli algún tipo de calzado, Carlos Alejandro zapatillas. Pensé que alguien me iba a decir que estaban ahí los adornitos de Navidad, pero no, yo creo que también, ¿no? Están zapatillas, ¿no? Eso, y creo que, correcto, Neptalí también opina igual, ¿no? Que también es lo que es zapato, dice David, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Abramos la caja para hacerlo, no se puede abrir la caja, ¿no? Pero creo que eso podríamos suponer, ¿no? Y esto creo que está haciendo mención a la P de presentación, ¿no? Porque con el mismo símbolo ya podríamos intuir qué es lo que hay adentro, ¿no? Entonces, esta cajita sería el empaque primario. El empaque primario que en primer lugar evita que el producto, el que está adentro, sufra algún daño, sufra alguna rotura o que algún líquido le pueda caer, esta cajita la protege. Seguramente esta cajita, juntamos varias cajitas de esta y podríamos crear un empaque secundario, ¿no? Como esta caja. Imagínense que dentro de esta caja hay como 10 de estas cajitas de empaque primario, ¿no? Y esto sería ya un empaque secundario. O incluso de repente, si las zapatos o zapatillas que están acá adentro están dentro de una bolsa, la bolsa ya sería el empaque primario, esta caja naranja empaque secundario y esta caja crema es, ¿no? ¿Qué color es el cartón? Buena pregunta. Sería un empaque terciario. Entonces, es ese, ¿no? La idea aquí es evitar que el producto, que la mercadería se dañe, sufra alguna rotura, o que se le derrame algún líquido encima, ¿no? La idea es proteger, ¿no? Proteger y preservar, principalmente, ¿no? Ya luego podemos ver el tema de la presentación. Ahora, el tema del embalaje ya tiene otros fines. En primer lugar, siempre vamos a mantener la finalidad de la protección. Más que la preservación, ya sería la protección en sí, ¿no? Porque vamos a proteger los distintos empaques que están dentro de la caja, ¿no? Y este embalaje
lo que necesitamos es que facilite el transporte, facilite el manipuleo de la mercadería. Pongamos lo que le pongamos, ¿no? Por ejemplo, en el video habíamos visto que sobre un pallet colocábamos varias cajas y después lo podíamos forrar con una, ¿cómo se llama? Una plancha. Una lámina de plástico, ¿no? Una lámina de plástico para protegerlo, ¿no? Y también le podíamos poner correas de plástico para que todo esté agrupado y no se pueda mover, ¿no? Entonces, a eso nos tiene que ayudar el embalaje, ¿no? A seguir protegiendo el producto y a facilitar su traslado, a facilitar su manipuleo. Porque, a ver, dice identificar 3 trayectos por si se requiere embalajes distintos, ¿no? País exportador, tránsito internacional, país importador, ¿no? Bueno, a ver, sigamos entonces. A ver, pregunta para descansar. A ver, ¿qué tipo de envase y embalaje, por ejemplo, utilizarían ustedes para trasladar una suspensión? Esta es una suspensión de un automóvil. La suspensión es lo que está encima del neumático y lo une al automóvil para que pueda tener una buena, ¿cómo se dice? Tracción, ¿no? O que el auto no vibre mucho, ¿no? Y como las carreteras de Arequipa parecen de carrera de caminos del Inca, entonces, si no tenemos una buena suspensión, como que el carro vibra mucho, ¿no? Una buena suspensión, ni sentimos que hay baches en la carretera. Bueno, esto se va en las llantas, ¿no? Entonces, este es un elemento de fierro, de metal, ¿no? Tiene un émbolo, por aquí está, ¿no? Pero generalmente todo es de fierro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué envase o qué embalaje y o embalaje utilizarían aquí para esta suspensión? A ver, Nicole dice, una caja con bolsa de burbujas internamente. Correcto, ¿no? Para proteger las bolsas con burbujas que están pensando ahorita en romper. Eso sería, por ejemplo, el empaque primario, ¿no? Y si juntamos de repente, por ejemplo, no podría haber una de estas suspensiones dentro de una caja, sería un empaque secundario, y estaríamos protegiendo de forma individual cada una de estas suspensiones, ¿no? Alejandra me dice que lo podría llevar como una carga suelta. Eh, Podría ser una carga suelta. No es lo recomendable, porque imagínense llevar 100 de estas suspensiones de automóvil. 100 de estas, ¿no? Y si lo llevamos de forma suelta, imagínense que lo llevemos en bolsitas, ¿no? Como carga suelta de repente, ¿no? Entonces, como que se podrían mover o trasladar mucho, o tener mucha vibración y sufrir golpes, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos apuntar de repente, ¿no? A primero un empaque primario de bolsitas con burbujas, ¿no? Luego una caja, ¿no? De forma individual. Y luego ya de repente juntar varias de esas cajitas, ¿no? Aunque tendría que ser una caja especial resistente, ¿no? O como dice David, una caja con un tecnopor de sujeción, ¿no? Y esa es una buena opción. Acuérdense, por ejemplo, ¿no? De repente alguno tiene un vehículo, ¿no? Y, por ejemplo, estas suspensiones no es que se fabriquen acá en el Perú, ¿no? Hay que traerlas desde el país fabricante, que puede ser México, Brasil, Europa, Japón, China, ¿no? Pues imagínense que para el Perú, por ejemplo, imagínense, ya una de las marcas más conocidas es Toyota. Entonces, ¿cuántas suspensiones debe traer Toyota mensualmente para el mercado peruano? Entonces, seguramente un contenedor, 2 contenedores, 3 contenedores de suspensiones, ¿no? Similares, ¿no? Entonces, imagínense cómo se debería trasladar estas suspensiones en el contenedor, ¿no? No podríamos de repente solo tenerlos en bolsitas, ¿no? Porque estarían unos pegadas sobre otras y con el movimiento del barco están que se golpean unas con otras, ¿no? Y si se golpean, se dañan, se rompe la bolsa, se raya, y ¿quién va a querer comprar una suspensión media rayadita, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, podría ser una buena opción también adicionar a la bolsita una caja con tecnopor de sujeción, ¿no? Ahí para que estén bien colocadas, ¿no? Y ya no tengan que moverse, ¿no? Están como quietas, están como una momia dentro de un sarcófago, ¿no? Quietas nomás, ¿no?
Ahora, dentro de una caja podrían haber de repente 3, 4, 5 suspensiones, ¿no? Y cada uno dentro de su tecnopor, ¿no? Entonces es una buena idea también cómo trasladarlo, ¿no? Así todas bien quietecitas. Y esto va a ayudar para que no se estropee el producto y se pueda proteger, ¿no? Aquí no hay un tema mucho de preservación porque no es tanto perecedero, ¿no? Pero sí protegerlo contra daños, contra golpes, ¿no? A ver, estamos en época navideña. ¿Cómo harían para exportar o trasladar internacionalmente algún juguete? ¿Qué utilizarían? Una caja con foam interno, con forge interna. Ya, está bien. Correcto, ¿no? Una caja. Creo que es lo que generalmente se utiliza para trasladar juguetes, ¿no? Cajas, y especialmente cajas que tengan, bueno, las cajas generalmente son cúbicas, ¿no? Rectangulares, ¿no? Para que se puedan apilar, ¿no? O sea, colocar una encima de otra, ¿no? Y con una protección interna de foam. Después, Alejandra dice una bolsa como empaque primario, correcto, ¿no? Si es este juguetito, podría servir una bolsa como empaque primario dentro de una caja, ¿no? Y lo ayuda a protegerse, ¿no? A preservarse en el tiempo. Bueno, también, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, muy bien, Nicole. Muy bien, Alejandro, ¿no? A ver, un tercer elemento. Aceite de oliva. Imagínense que ustedes están trabajando en Tacna, en una agroindustrial que produce aceite de oliva y quieren trasladar este aceite de oliva hacia España. Le quieren hacer la competencia en aceite de oliva a España. Bueno, un poco loco, pero se puede hacer. ¿Qué envase, qué embalaje utilizaría? Ah, dice Marín. Jala con separadores. Ah, ya, perdón. Caja, nos perdonamos mutuamente. Caja con separadores de las botellas adentro. Sí, ¿no? Correcto, ¿no? O sea, es como una cajita, cuando van ustedes a comprarse su six-pack ahí al supermercado, ¿no? Para llevar botellas de vidrio es un envase especial que agrupa, por ejemplo, 6 botellas a la vez y entre botellas hay una separación de un cartón, ¿no? Para que las botellas no se choquen unas con otras, ¿no? Y a la vez hay que proteger esta unidad. Por ejemplo, si llevamos 6 botellas de aceite de oliva a la vez o 4, ¿no? Hay que proteger estas 4, ¿no? Dentro de una caja seguramente. Podemos ponerle de repente un acolchonamiento, sea de Tecnopor o sea de esas bolsitas con aire, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una carga tipo frágil, ¿no? Son botellas de vidrio. Entonces, si los queremos llevar a España, sea que lo llevemos por vía marítima, ¿no? En un contenedor o vía aérea, entonces igual va a haber movimiento, va a haber vibración que se va a transmitir al producto, ¿no? Y esto puede ocasionar que se pueda romper. Entonces hay que proteger cada empaque primario, o sea, cada botella hay que protegerla, ¿no? Hay que protegerla y luego el conjunto de botellas también hay que protegerla con otra caja, ¿no? Entonces, como ustedes ven, influye bastante cómo nosotros protejamos o preservemos la mercadería. Influye bastante. Entonces, primer punto, hay que analizar la mercadería, ¿no? Hay que analizar qué tipo es, de qué naturaleza, para que en base a ello, como ustedes están haciendo, propongan el envase o el embalaje más, o la forma como van a envasar y embalar lo más adecuado posible para que pueda llegar a destino. Ahora bien, en el marcado de embalajes. El marcado de embalajes es muy importante, como también habíamos visto en el video, ¿no? Porque esto nos va a dar una forma para identificar lo que existe, lo que está dentro de las cajas, ¿no? Porque acuérdense que nosotros, el producto está dentro de un empaque primario, después dentro de un empaque secundario, dentro de un empaque terciario y luego dentro de un embalaje.
Entonces, al final no tenemos ni idea de lo que hay adentro, salvo por lo que dice un rótulo. Entonces, por eso es importante el marcado de los embalajes. El embalaje, acuérdense que es ya la protección externa que nos va a servir para el traslado internacional, ¿no? Entonces, este embalaje tiene que tener un marcado adecuado, ¿no? Que nos pueda relacionar qué es cuál es el producto que está adentro, la dirección, ¿no? El puerto de origen, puerto de salida, quién es el exportador, quién es el comprador, ¿no? El peso, el número de paquetes que hay adentro, los tamaños de las cajas que hay adentro, ¿no? O el tamaño de la caja que está en el exterior también para conocer las dimensiones. Bueno, acá dice el nombre del destinatario, el nombre del exportador, puerto de entrada, puerto de salida. Y todo esto tiene que estar legible, indicar la localización, ¿no? Tener un adecuado tamaño, ¿no? Para que se pueda trasladar, ¿no? Y también hay algunos símbolos que hay que tomar en cuenta. Estos símbolos, vamos a ver más adelante que tienen también una norma ISO. Entonces, en el marcado de embalajes, dice que hay marcas estándar o de expedición, ¿no? Información básica sobre el importador, el destino y la dirección, ¿no? Como una carta. Número de unidades dentro del embalaje, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas cajas hay que conforman ese embalaje unitarizado? Marcas informativas, ¿no? Por ejemplo, dice país de origen, puerto de salida, puerto de destino, ¿no? Entonces, esto más que todo es para dar a conocer la ruta de la mercadería. Y luego las marcas de manipulación, para que quien los vaya a trasladar, acuérdense que la mercadería pasa de mano en mano, entonces para que sepa cómo manipularla, qué parte va arriba, qué parte va abajo, si es una carga frágil o no es una frágil, entonces para que se pueda trasladar adecuadamente, ¿no? Para que se pueda manipular, cargar, levantar, trasladar de sitio a sitio, ¿no? Y saber, por ejemplo, también, ustedes ven que, por ejemplo, se coloca un pallet encima de otro pallet, encima de otro pallet, entonces también para saber de repente cuántos pallets puede soportar, ¿no? Una unitarización, ¿no? 2 o de repente 3 máximo, ¿no? A veces se coloca un pallet unitarizado encima de otro, ¿no? Pues para saber si se puede o no se puede hacer eso también. Entonces, podemos ayudarnos, dice la norma ISO 780, que nos indica los símbolos para la manipulación, ¿no? Como ustedes saben, todas las normas ISO nos ayudan a estandarizar los procesos. Entonces, si utilizamos una norma ISO, la 780 sobre símbolos de manipulación, lo que nosotros podamos entender, también lo puede entender otra persona de otro país, porque es un símbolo estandarizado. Entonces, la recomendación es utilizar este tipo de símbolos para que podamos comunicar cómo debe ser manipulado una carga, una mercadería a nivel internacional. Y luego tenemos la norma ISO 7000 que trata sobre el marcado o el rotulado, cómo debe ser el rotulado de las cajas o del embalaje. ¿De acuerdo? Y esto es a nivel general, ¿no? Los productos, cómo deben ser rotulados o marcados. Creo que acá tengo, a ver, por acá lo tengo. A ver. Acá lo tengo. Les voy a mostrar. Por ejemplo,
aquí les voy a mostrar los símbolos que se utilizan en la ISO 7000, ¿no? Que son símbolos... Allá. Entonces, por ejemplo, estos son los símbolos de la ISO 7000, ¿no? Nos ayuda a identificar los productos, ¿no? En el manejo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ficha doble, ¿no? Por ejemplo, dice el estándar de la ISO 7000, ¿no? El límite es para movimiento, ¿no? Lineales. Por ejemplo, acá tenemos para movimientos, para rotación, ¿no? De los productos, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, número de revoluciones por minuto que tiene determinado producto. Entonces, estos son marcas a nivel general para mercadería. ¿De acuerdo? Para mercadería, para máquinas, para equipos, para cualquier producto. Es una norma internacional que nos ayuda a distinguir, ¿no? Por ejemplo, temperatura acá, ¿no? Son símbolos estandarizados que podríamos utilizar. Entonces, esto les voy a compartir también aquí en el chat, que lo puedan tener de referencia, sobre la ISO 7000. Muy bien, a ver, sigamos entonces. La unitarización de la carga se refiere a la agrupación de los distintos empaques a que forme una sola unidad, ¿de acuerdo? Es el agrupamiento de las distintas cajas para que formen una sola unidad. Por ejemplo, tenemos lo que son dos, la paletización y la contenedorización. ¿Ya? Ahora repitan rápido contenedorización. Paletización es porque tenemos como base un pallet. Este es un pallet, ¿no? Ya habíamos visto en el video que existen distintos tipos de pallets, ¿no? La cosa es que sobre el pallet vamos a colocar distintas cajas, ¿no? De una forma ordenada, de una forma organizada. Y todo esto lo vamos a agrupar, ¿no? Lo podemos consolidar con un solo embalaje. Con su bolsita de plástico, con sus cintas sujetadoras, ¿no? Todas estas cajas sujetadas al pallet y que se vuelva una sola unidad. Y esto nos ayuda para poder un fácil manipuleo, un fácil traslado. Esta es la paletización y esta es la contenedorización, es decir, colocar toda la mercadería dentro de contenedores, que también sirve con la misma finalidad que la paletización, para un mejor manipuleo, para un mejor traslado y protección de la mercadería interna. Solo que estas son como cajas especiales, ¿no? Y aquí colocamos toda la mercadería, ¿no? O la podemos colocar en pallets o la podemos colocar de esta forma ordenada, ¿no? Tratando de ocupar la mayor cantidad de espacio. Esto, por ejemplo, se sirve así para una vía marítima, por ejemplo, y así unitarizado o paletizado podría servir para un medio de transporte terrestre, ¿no? O también aéreo, ¿no? Como está. Porque de por sí esto ya se puede trasladar en cualquier medio de transporte, ¿no? Sea avión, sea terrestre o sea barco. Pero ya son formas para poder agrupar la mercadería. Bueno, ya para ir concluyendo, por ejemplo, para la exportación de polos, a ver, veamos, ¿no? Tipo de carga, es una carga general, ¿no? No tiene alguna característica especial, ¿no? No es sobredimensionada, no es a granel, nada. La naturaleza de la carga se puede llevar por volumen según la naturaleza del producto, ¿no? No es perecedera, no es frágil, no es carga peligrosa, ni tampoco extradimensionada. Entonces es una carga normal, ¿no? Se puede agrupar, ¿no? Y como les decía, ahorita no puede llevarse en carga unitarizada, no es carga suelta, no es carga a granel, ¿no? ¿Qué envase podríamos utilizar? Por ejemplo, envase vamos a tomarlo como empaque primario. Podemos poner cada polo de repente en bolsitas de plástico, ¿no? Imagínense que somos una fábrica textil que exporta polos. Entonces, como empaque primario, cada polo podría estar en bolsitas de plástico transparente de ciertas dimensiones. Luego, como empaque secundario, podríamos utilizar cajas de cartón corrugado, ¿no? De ciertas dimensiones
para que agrupe cada uno de estos polos. Y luego podríamos utilizar ya el embalaje, ¿no? Es decir, que vamos a agrupar todas estas cajitas de cartón, las podemos juntar, las sellamos con una cinta adhesiva, todos estos consunchos que son como sujetadores, para protegerlas la movilización, ¿no? Y luego de ello ya lo podemos unitarizar, ¿no? En un pallet o paleta de madera de estas dimensiones, que generalmente son de un metro cuadrado, ¿no? Y 20 centímetros de altura, ¿no? Y de esta forma podemos hacer nuestro análisis de carga para la exportación de polos, ¿de acuerdo? Listo. Listo, chicos. Entonces, lo que queda es que les voy a dejar un ejercicio para que lo puedan realizar durante el resto de la clase. ¿De acuerdo? Y como es trabajo de clase, luego lo van a ustedes a depositar en una carpeta, este trabajito. Y si ya terminan, ya no hay problema, se pueden retirar de la clase, ponen su silla bajo la mesa, su espacio limpio, y ya se pueden retirar, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Este trabajo lo pueden hacer en parejas, ¿de acuerdo? Pueden trabajar en parejas. Antes de pasar, no, ya sé por qué no aparece. Porque está oculto. Ahora sí va a aparecer. Entonces, sea que trabajen en parejas o de forma individual, válido. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a hacer un juego de roles. ¿De acuerdo? Ustedes vamos a suponer que son productores y exportadores de flores frescas. ¿De acuerdo? Imagínense que tienen sus campos de cultivo de repente en el Valle de Majes o en La Joya. Tienen sus campos de cultivo de flores frescas. ¿De acuerdo? No de aguas frescas, sino de flores frescas. Para que estas flores lleguen hacia a otro país. ¿A qué países? Dice, a ver, dice, cuyas ventas han aumentado un 4% respecto del año anterior. Felizmente están aumentando las ventas porque con esta situación parece que está un poco difícil. Dice, los principales destinos de exportación son Estados Unidos y los países de más abajo. Y el principal producto de exportación es la gipsófila. ¿Cuál es la gipsófila? Es esta flor que está aquí en imágenes, ¿de acuerdo? Es una flor decorativa, ¿no? Para ciertos eventos, ¿no? Se utiliza, ¿de acuerdo? La gipsófila. ¿Qué es lo que se pide? Dice, organizar la cadena de distribución física internacional de dicho producto. Primero, clasificar por tipo de carga y por naturaleza de carga. Luego, organizar un envase y un embalaje más adecuado para esta mercadería. Y luego, indicar cómo debe ser la unitarización, paletización o contenedorización. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hasta el final de la clase. ¿De acuerdo? Esto lo pueden presentar o lo pueden entregar si gustan en un documento de presentación o en un documento de texto. Ambos es vale, como les sea, como les resulte a ustedes más conveniente. Y lo van a colgar en una carpeta que yo les voy a entregar a continuación el link para que ahí lo depositen, con los nombres de las personas que están participando. ¿De acuerdo, chicos? Ese va a ser el trabajo hasta el final de la clase. Pues ahorita les voy a mostrar la carpetita. ¿Dónde está la carpetita? ¿Alguna consultita respecto al trabajo? ¿Hay alguna duda? Es un pequeño trabajo de investigación, ¿no? Para conocer cuál es el envase o el empaque más adecuado para esta flor, ¿no? Para la gipsófila.
Listo, aquí está la carpeta donde van a depositar su trabajo. Listo, aquí está.